Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias al comité de este congreso tan importante por invitarme a esta ponencia. Quiero compartir con ustedes, como es el título, Salud Mental en el marco de COVID, una mirada epidemiológica, espiritual. Y quiero empezar un poquito contextualizando, ¿no? ¿Qué es la salud mental? ¿No? Según la OMS, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, ¿no? De trabajar en forma productiva, de contribuir a su comunidad. Pero también tenemos que la OMS habla de valor intrínseco de la salud mental y dice que abarca a todas las personas ya que se genera en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? En las casas, en las escuelas, en el lugar, en todo lado, en las actividades recreativas. Como parte indivisible de la salud, exacto, en general, contribuye a las funciones de la sociedad y tiene un efecto sobre la productividad general. También contribuye al desarrollo del capital humano y social de cada sociedad. Otro punto, como valor intrínseco, es la espiritualidad. Dice, puede contribuir significativamente a la salud mental y viceversa, que lo vamos a ver después. Contribuye al desarrollo del capital humano y social de cada sociedad. Entonces, viendo esto, teniendo estas características como valor intrínseco de la salud mental han sido realizados por la OMS, vemos entonces qué es la epidemiología. Entonces, ¿la epidemiología qué es? Les digo esto porque mucha gente piensa que la epidemiología, ahora que hemos estado en proceso de pandemia, solamente son datos, estadísticas, ¿no es cierto? Y nos quedamos en eso. Pero la epidemiología es el estudio de la distribución del proceso de salud y enfermedad, que es algo muy dinámico, ¿no es cierto? La salud y la enfermedad no nos la ganamos en un sorteo. Tenemos por salud factores protectores y por enfermedad factores de riesgo, o sea, sus determinantes. Y no estamos tampoco simplemente con números, ¿no es cierto?, de tasas de letalidad, tasas de contagio, no. Estamos viendo que esto se da en un contexto político, social y económico, ¿no es cierto? Entonces la epidemiología abarca muchísimo más de lo que tal vez muchas personas pueden pensar, o a veces me han criticado a mí como psicóloga que quiero medicalizar la psicología, pero no es así. Entonces la epidemiología se habla de epidemiología de violencia, del amor, del envejecimiento, ¿no es cierto? Esa es una definición que me gusta mucho, ¿no? Porque es muy completa, ¿no? Entonces, es cómo cae algo sobre una población. Epi es caer, no sé, demo. Entonces, tratamos qué es lo que cae, ese proceso de salud-enfermedad. ¿Ok? Entonces, seguimos y les quiero compartir algo que es la epidemiología psicológica y del comportamiento, que es algo que pude elaborar de acuerdo a la experiencia, al trabajo en epidemiología, en salud mental, ¿no es cierto? Tanto en psicoterapia como en trabajos de investigación. Y entonces, esto está en un artículo que publicaron en Cayetano. Es el estudio de la distribución de los procesos psicológicos, saludables y no saludables, y sus determinantes dentro del proceso salud-enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esos procesos psicológicos, algunos son saludables, otros no saludables, que influyen en este proceso de salud-enfermedad, en este caso, de la salud mental, ¿no es cierto? En el marco de qué? De una comunidad de personas, de individuos, y que considera los factores igual, políticos, sociales y económicos, culturales, muy importante eso, ¿sí? Entonces, ahí esto nos acerca más, ¿no es cierto? Es cómo se distribuye, cómo cae, cómo es esto de los comportamientos saludables y no saludables dentro del proceso de la enfermedad que van a afectar la salud mental de la población, de las personas, ¿no? Entonces, cómo estos procesos psicológicos saludables y no se manifiestan y afectan la salud psicológica, la salud mental de las poblaciones. Entonces, hay consideraciones, ¿no? Aspectos que toman en cuenta de la epidemiología psicológica y del comportamiento para la valoración diagnóstica. Entonces, hay una tríada epidemiológica que se usa, que son quiénes son las personas que están afectadas en una epidemia o en lo que estamos caracterizando, dónde y cuándo, es clave esto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que están siendo afectadas en su salud mental? Tanto como
enfermedad o disfunción, digamos, o como algo que es saludable, ¿no es cierto? Factores de riesgo y factores protectores. Entonces, ¿quiénes son? En esta pandemia todos hemos sido afectados. No solamente todo el Perú, todo el mundo, ¿no es cierto? Unos más con unas características. ¿Dónde? En todo el mundo. ¿Y cuándo? Bueno, todo empezó en diciembre, ¿no es cierto? En la China y así se ha ido pasando de un país a otro. Y por eso se llama pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La cultura, los valores respecto a la salud. ¿Cómo estamos percibiendo nosotros la salud mental? Que con cultura, ¿cómo estamos percibiendo la salud mental? ¿Cómo hemos percibido esto de la pandemia? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿nosotros estamos acostumbrados a promover la salud mental? No. ¿Cuál es la motivación que tenemos para qué emociones se han despertado? ¿Cómo hemos respondido? ¿No es cierto? ¿Qué hemos pensado? ¿Cuál ha sido ese monólogo? ¿No? ¿Y qué hemos estado hablando? Repitiendo muchas veces todo lo trágico es esto, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esa circunstancia y muy poco resilientes vamos a ser, ¿no? Si tenemos esos monólogos internos tan agudos y tan negativos, ¿no? Los mitos acerca de la salud mental, de la salud psicológica, ¿no? Que se transforman en estigmas después. ¿Por qué? Porque esos mitos sabemos, o sea, si vas al psicólogo, al psiquiatra, estás enfermo, estás mal. Pero entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros estuvimos haciendo una investigación en Cayetano sobre el estigma y la salud mental en los profesionales de la salud. No se imaginan la cantidad de mitos que se tiene, que se transforman en estigma, y sobre todo con los adolescentes, ¿no? Los adolescentes también estigmatizados. Las creencias erróneas que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, eh, el hombre no llora, la mujer solamente es de la casa, que está cambiando, ¿no? Está cambiando, gracias a Dios. ¿Cómo está la vida espiritual de las personas? Y mucha gente, tú le dices, uno le pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Y empiezan a hablar de las emociones. No, 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 no. Es esa trascendencia, ¿no es cierto? Que después la vamos a hablar. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué hábitos tenemos en nuestra vida cotidiana? Tenemos hábitos buenos, saludables, que nos van a permitir tener una buena salud mental. Estamos pegados del televisor, estamos pegados ahora del internet. Bueno, gracias a Dios, esto nos ha caído bien, digamos, en términos positivos, ¿no? Porque nos hemos podido comunicar en medio de la pandemia. Pero normalmente, sobre todo los jóvenes, sobre todo ellos están muy pegados a eso. Y lo importante aquí es saber qué están recibiendo como información, ¿no es cierto? Ellos a veces no tienden a discriminar qué cosa es lo que les hace bien, no. Las actitudes, mientras yo tome una actitud correcta, positiva, dentro de cualquier situación en la que me encuentre, eh, voy a tener comportamientos diferentes, ¿sí? Claro que sí, todos lo sabemos aquí. Entonces, sí, para mí, tomo, wow, una actitud fatalista, al margen de todo lo que nos haya pasado, al margen de las muertes, de todo lo que hemos pasado y estamos pasando todavía, ¿no? Pero la actitud es lo que marca la diferencia. Es lo que si esto me sirve a mí para aprender, porque muchas personas, por ejemplo, decían que en muchos hogares, ¿no? Han tenido la oportunidad de conocerse, ¿no? Como decimos acá, cómo se desarrolló el comportamiento como persona, qué hemos hecho. Nos hemos encerrado en monólogos, hemos tenido de pronto comportamientos compulsivos, desinfectar las casas. He tenido yo pacientes así y que han dañado la salud mental de sus hijos, ¿no? Como la familia, como les decía, en algún momento se han encontrado, o muchas familias han dicho, wow, pero también ha habido muchos casos de violencia de género, violencia contra los niños, contra las personas, adultos mayores, discapacitados, ¿no? ¿Cómo ha respondido la comunidad a esto? ¿No? Eh, Igual, ¿cómo ha sido el comportamiento a través de la comunicación? Las relaciones interpersonales obviamente se han visto
bastante limitada. Nosotros que somos una sociedad de mucho cariño, de apapachos, que son importantes para nuestra salud mental, nos hemos visto limitados, ¿no? Y esto habría que entenderlo, que esperemos que esto sea pasajero en términos de que en algún momento va a terminar, ¿cierto? O por lo menos vamos a tener la posibilidad de manejarlo mejor. Los medios masivos, ¿cómo han influido los medios masivos? Realmente a veces catastróficos, ¿no? Han estado dando información de un lado, de otra, o sea, una desinformación a veces que ha generado mayor ansiedad en las personas, ¿no? El Estado desde lo sociopolítico y económico, ¿cómo ha respondido? ¿Sí? Al inicio decíamos que, wow, los peruanos han sabido, uy, han atacado, pero después se nos fue la sabiduría que teníamos, ¿no? Entonces, ahora es un caos, ahora somos los que tenemos las tasas más altas, no las más altas, pero sí dentro de los países que están con las más altas tasas de contagio y de letalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está la salud mental? Desde antes de la pandemia, fíjense, la OMS advierte sobre un inevitable aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental por parte de millones de personas, ¿no? Esto está en un artículo de Norberto Aldala, un psiquiatra argentino, ¿no? Desde antes ya la OMS estaba, y ya se veía venir, ¿no? Por el estrés, por la forma como la sociedad está avanzando, ¿no? Y cómo nos estamos comportando, ¿no? O sea, eh, no le damos mucha importancia a la salud mental. Y bueno, ahora va, bueno, dentro de todo esto, qué bueno que salga a flote este tema, ¿no? De la salud mental. Algunos expertos en este mismo artículo sostienen que el deterioro psiquiátrico de la población mundial se perfila como la pandemia del futuro, cuya gravedad plantea nuevos desafíos a la ciencia. Entonces, estamos a puerta de hacer, de la oportunidad de poder hacer algo, de prepararnos, ¿no es cierto? Y dice, habla en este artículo los 4 trastornos que se han incrementado desde antes de la pandemia, ¿no? La depresión. Imagínense ahora cómo está la depresión, ¿no? Hemos perdido, mucha gente ha perdido familiares, mucha gente ha perdido trabajo, no solamente la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, ¿no? La pérdida de esa cotidianidad, del abrazo, muchas cosas nos han puesto. ¿Por qué? Porque obviamente lo entendemos, tenemos que estar así, porque de otra manera, pues, hubiese sido, como dicen algunos, mucho más catastrófico, ¿no? Yo tengo mis reservas porque, bueno, yo he asistido a 2 epidemias cuando trabajaba en la OPS bueno, al comienzo estaba bien, pero después como que se fue mucho a lo clínico, ¿no? A la parte clínica y no desde la salud pública, desde la promoción, desde la prevención. Entonces la depresión, producto del estrés progresivo y prolongado, trastornos bipolares, ansiedad, fobias, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos con consumo excesivo de tranquilizantes, eso ya se venía viendo. Adicciones sin sustancia, este es el abuso de la tecnología, la adicción al internet, a la pornografía, ¿no? Desafíos de la longevidad, trastornos cognitivos, ¿no? Aquellos trastornos degenerativos, trastornos como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que son lo que se viene a futuro, ¿no? ¿Qué impacto hemos tenido? El aislamiento obligatorio durante la pandemia desencadena y agudiza los niveles de depresión que se registraban a nivel mundial, así como problemas asociados a la violencia de género, lo hemos tenido y lo seguimos teniendo. Abuso o violencia a los niños, desatención a los ancianos o discapacitados. Los hemos seguido teniendo y realmente muy triste, muy preocupante, ¿no es cierto? Que se sigan viendo este tipo o sea, ¿qué pasa en la salud mental? Yo siempre digo, o sea, la violencia de género, no solamente por muchas personas dicen que es el machismo, particularmente yo pienso que hay un trasfondo de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, dice que estos trastornos, en casi todos los casos, dejan secuelas a largo plazo. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros como profesionales de la salud mental. Entonces, miren ustedes, en los países
En la China, 35%. Dice, incrementó la ansiedad. En Irán, el 60%. En Estados Unidos, el 45%. Aquí tenemos, por ejemplo, ese estudio, aquí a la derecha, de 3 de cada 10 personas mayores de 18 años califican con criterios mínimos de episodio depresivo. De este grupo, 4 de cada 10 presentan criterios de depresión moderada y severa. Este es un estudio que hizo OPS con MINSA. 1 de cada 10 refirió ideación suicida. Mujeres 30.8% y hombres 23.4%. El grupo etario más afectado, 18 a 24 años, o sea, nuestros jóvenes. Igualmente aquí, como la cuarentena afecta la conducta de más del 69% de niños. Y cómo todo lo estamos viendo, lo hemos vivido. Los niños se aíslan, falta de concentración, ¿no es cierto? Se sienten solos y muchos otros trastornos emocionales, afectivos, que se están viendo, ¿no?, en nuestros niños. Otro estudio de Ipsos dice que el 71% manifiestan del grupo encuestado, manifiestan haber experimentado problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones y o depresión. Más de la mitad de las personas encuestadas. Igual, este es un estudio que hizo UNFPA, ¿no?, en América Latina, y estos son los resultados para Perú. Aquí tenemos los síntomas de ansiedad, pánico, mayor estrés, y ya le puse ahí no significativo porque son preguntas relacionadas o respuestas, ¿no? O sea, ¿sentiste más estrés? Más o menos, menor estrés, algunos, otros fue normal, entonces ese es este porcentaje, ¿no? Entonces, en total, de esa población de 1.447 jóvenes, porque esto fue en jóvenes de 15 a 29 años, de ese total, el 18.9 experimentó ansiedad, pánico, el 48.8 mayor estrés, el 32.3 las otras características, o sea que fue un tiempo, pero que después fue normal, ¿no? Los hombres, del total de varones encuestados, el 16.4 experimentó ansiedad, pánico, el 40.7 estrés, mayor estrés, y el 42.9 nada significativo. Pero aquí estamos las mujeres. El 19.9 del total de mujeres experimentó ansiedad y pánico. El 51.9, casi el 52%, experimentó mayor estrés. Y el 28.2, nada significativo. En lo urbano y lo rural, esto se ha dado con mucho más, digamos, énfasis, mayor estrés en la zona urbana, ¿no? Entonces, fíjense que nuestra población joven está siendo tocada muy, muy seriamente, ¿no? Porque no solo, como escuchaba ahora en una presentación, no solamente es que pueden haber perdido familiares, han perdido trabajo, han perdido los estudios, porque al perder trabajo los padres, muchos, conozco muchos casos de chicos que no están estudiando ahorita, ni siquiera por internet. Entonces, hay que ver, porque el grupo de adolescentes, sobre todo, es un grupo muy solo, muy solo. Entonces, ¿qué problemas hay más asociados que impactan la salud mental? La exposición al riesgo y contagio. ¿Cuántos hemos estado temerosos y seguimos temerosos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han dicho aislamiento de las personas. Tú puedes salir, pero no te puedes. La precariedad del sistema sanitario. Bueno, eso lamentablemente, ¿no? Está desde hace mucho tiempo y esperemos que ahora, pues, el Ministerio de Economía y Finanzas pueda poner un poco más de el porcentaje del presupuesto nacional para salud, ¿no es cierto? La pobreza, ¿cómo sea? A veces yo digo, lávense las manos con jabón, si no hay agua. Las desigualdades. Igual también el estigma, o sea, también la gente que ha sufrido, que ha tenido COVID, que se ha recuperado,
como que, uy, de lejito, no me vas a contagiar. Porque como mucha gente dice, no se sabe mucho de este tema, no sabemos si va a haber las personas que supuestamente ya se infectaron, pueden contagiar o se pueden infectar de nuevo, no se sabe. La crisis política se unió a todo esto que estábamos pasando, por Dios. Entonces, más desesperanza. Y fue gente joven que salió a protestar. Entonces, todo esto lo vemos en ese contexto. Y entonces, ¿cómo esto está afectando a la salud mental? Hay insuficiente solidaridad y ayuda mutua entre las comunidades, entre las regiones. Se ha visto mucho caso de corrupción, la corrupción de gente profesional en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Y lo que estamos viendo, ¿no? La exacerbación de la violencia en el hogar. Sigue la exacerbación. Entonces, la intervención. Nosotros, por ejemplo, vemos dentro de este modelo, digamos, de intervención, ¿no? Que lo presenta la Agencia Internacional, el Comité de Agencia Internacional, donde se habla del nivel 1, ¿no? Que son las consideraciones sociales en servicios básicos de seguridad. O sea, esto es tener lo básico, ¿no es cierto? Agua potable, luz, alcantarillado, eso. Pero en eso también nosotros tenemos que estar hablando en este marco de lo que es promoción de la salud mental y la prevención, ¿no? Visto desde una óptica de la salud pública, ¿no es cierto? Entonces, seguridad, protección para la población, ¿no? Y que tengan todos los servicios básicos dignos de cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y ver ahí las poblaciones vulnerables, las más vulnerables en el marco de la pandemia. El nivel 2 dice el refuerzo y apoyo comunitario y familiar. Y esto se está refiriendo a las redes de apoyo que tenemos que estar, ¿no es cierto?, teniendo, especialmente con los grupos más vulnerables. Luego está el servicio TES, servicio de atención especializada, que está enmarcado en lo que es el servicio de atención primaria en salud, ¿no? Y en medio de esta pandemia, el cuidado que tenemos que tener con la población que está expuesta, que son los trabajadores de salud, ¿no es cierto? Y luego está el nivel 4, que son los servicios especializados ya, que están con especialistas como psiquiatras y psicólogos, ¿no es cierto? ¿Cómo ha respondido el Estado? Nos ha dado un apoyo financiero, los bonos, pero lamentablemente las estrategias que han utilizado no han sido las mejores, ¿no? Ha habido la ayuda a las empresas, se han sacado lo que es de las AFPs, entonces todo eso está ayudando, ¿no? No sabemos cómo se va a perfilar todo este apoyo financiero con el nuevo gobierno, el gobierno de transición. De acuerdo a la normatividad, está la ficha técnica para el cuidado de la salud mental de la población, en familias, todo sacado por el MINSA, ¿no? El Plan de Salud Mental Perú 2020-2021, en el contexto COVID. Tenemos la guía técnica de cuidado de salud mental del personal de salud, porque son los que están pues, en primera fila, ¿no es cierto? La promoción y atención de la salud mental en la población, con las unidades de salud mental en adicciones y hospitales generales. Hay 24 unidades, 12 por implementarse y 42 para el 2021. Estamos viendo centros de salud comunitaria, hay 155 funcionando, 77 implementarse y 281 al 2021 a nivel nacional. Estamos ya a nivel nacional, se está atendiendo. Hogares protegidos, hay 11, 99 a implementarse y 145 para el 2021. Los módulos de atención al maltrato infantil, MAMIS, ¿no? Hay 36 funcionando, 14 a implementarse y 50 para el 2021. Y sabemos también que está la línea 113, ¿no es cierto? Para el tema de las llamadas, ¿no?, urgentes. Y hay una serie de investigaciones que se están realizando, ¿no?, por parte del MINSA, que seguramente en los próximos meses vamos a tener mayor información. Entonces, ahora, esto es así rápidamente todo lo que nosotros estamos viviendo y que tenemos que ir preparándonos para esta, ojalá que no sea así, ¿no?, la pandemia del futuro, ¿sí?
Y entonces yo les quiero hablar de que en todo esto sí, lo que he visto es que no hay, digamos, el aspecto de la espiritualidad de las personas y de las comunidades. Yo tuve la oportunidad de estar en el terremoto del eje cafetero cuando yo trabajaba en la Universidad Javeriana en Cali, en Colombia, y fui a ayudar, porque nos pidieron, dijeron, entonces yo me apunté, realmente, claro, ahí es postraumático, ¿no es cierto? Y cuando hubo acá el terremoto del 2007, estaba yo en el Ministerio de Educación y propuse para ir. Y fuimos. Y realmente uno ve cómo se exacerba esta parte de las creencias, esta parte de la gente, y cómo es tan bueno que la gente exprese, que la gente verbalice, ¿no es cierto? Nosotros todos sabemos que eso es terapéutico, ¿no? Y entonces, yo hasta ese momento no había captado muy bien, ¿no? Este tema, pero en la medida que he ido trabajando, ¿no? Que he ido observando y observando, entonces me encontré con que sí, la espiritualidad en la salud mental es importante. La Asociación Mundial de Psiquiatría está promoviendo mucho esto, ¿no? Dice que la espiritualidad es una definición de la Asociación Mundial de Psiquiatría, es la dimensión de la experiencia humana relacionada con la trascendencia, con lo sagrado o la máxima realidad. La espiritualidad se relaciona, dice, de cerca con los valores, significados y propósitos en la vida. Puede desarrollarse individualmente o en comunidades y tradiciones. Diferente a las religiones, el aspecto institucional de la espiritualidad y que usualmente se define más en términos de sistema de creencias, ¿no? Prácticas relacionadas a lo sagrado divino, que son parte de un grupo comunitario o social. Esta es la parte ritual, digamos, ¿no es cierto?, de la espiritualidad. Dice, ¿qué dice la Asociación Mundial de Psiquiatría? La Asociación Mundial de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud han trabajado arduamente para asegurar que la promoción y la atención de la salud mental se basen en la ciencia, pero al mismo tiempo sean compasivas y culturalmente sensibles. ¿Sí? Y eso nos toca mucho. A mí me ha tocado mucho, yo se los digo con toda sinceridad, porque muchas veces las creencias de las personas no son tocadas cuando nosotros estamos atendiendo, o cuando vemos un contexto, digamos, cultural en una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, el ser compasivos, el ser culturalmente sensibles, implica esto, implica tener en cuenta, ¿por qué? Porque hay muchos estudios, hay mucha evidencia científica que nos demuestra, que nos está demostrando que el hecho de tener una vida espiritual activa nos favorece para una buena salud mental. En el campo de los trastornos mentales, dice la misma Asociación Mundial de Psiquiatría, se ha demostrado que la religión y la espiritualidad tienen importantes implicancias sobre la prevalencia, diagnóstico, tratamiento, recuperación y prevención, así como la calidad de vida y el bienestar. Y fíjense que yo tuve la oportunidad de ir al Congreso Mundial de Psiquiatría con este estudio que presenté de resiliencia, espiritualidad, salud mental, en población andina. Se realizó este estudio, lo realicé con el auspicio de la Universidad de McGill, el Hospital Douglas y Cayetano Heredia. Y fueron dos estudios que presenté, mandé el resumen y fue aprobado. Entonces, ¿cómo yo encuentro en la primera investigación, que es una investigación epidemiológica de prevalencia, ¿no es cierto?, comparando dos ciudades, dos regiones, Ayacucho y Cusco, unas con violencia política, otras sin violencia política. En ambos casos, en las dos regiones, sale muy alto. Una categoría de la resiliencia es los grupos de apoyo. En los dos casos, la espiritualidad es lo que más, o sea, los grupos de apoyo espirituales, llámese católicos o evangélicos, han sido los que más han apoyado a esta gente para salir de esa situación de violencia, ¿sí? Entonces, esto se hizo primero una investigación en Ayacucho y Cusco, como les digo, de prevalencia, fue
una investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no es cierto? Y luego, esta investigación ganó el primer premio de una de las jornadas científicas en Cayetano, ¿no? Y entonces la Universidad de McGill me pidió que hiciera algo mucho más profundo, ¿no? En cualquiera de las dos. Yo elegí Cusco y porque era en ese momento también no es todavía, lamentablemente, que tiene la tasa más alta de violencia familiar. Entonces, se hizo, pero solo, McGill pidió que sea solo cualitativo y que incorporáramos la parte espiritual. Y no se imaginan lo sorprendente que fue para mí y para las personas que me acompañaban la respuesta, la necesidad de la gente de hablar de espiritualidad, ¿no es cierto? Porque la espiritualidad no es, pues, en etéreo, ¿no? La fe que tiene la gente no es una fe en el vacío. La fe de la gente tiene que estar eh, tomando un sentido en tu vida cotidiana, ¿no? Y entonces eh, se aprovecha, ¿no es cierto?, la cultura. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿cómo fue que se hizo el trabajo aquí? Nosotros lo que, en otro momento podríamos hablar de eso, de la investigación en sí, pero como hablábamos ahora, la cultura, ¿qué es nuestra cultura en Perú, por lo menos en América Latina en general? Es eminentemente cristiana, ¿no es cierto? Católicos o evangélicos, ¿no? Porque aquí no se trata de que si yo voy a ver la espiritualidad, tú tienes que... No, 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 no. Es un respeto a la persona, antes que nada. ¿No es cierto? Y entonces, por ejemplo, cuando estuve allá en el Congreso, que fue en Israel, en Jerusalén, la gente de la India, por ejemplo, habla mucho del yoga, ¿no? Porque esa es su cultura, ellos están en eso, ¿no? En cambio, nosotros aquí estamos más, el INEI habla de un casi 95% de la población que confiesa ser creyente, entre católicos y evangélicos. Entonces, eso es lo que se escucha. Y entonces uno va hablando a la gente de que la fe no puede estar en el vacío, que tú no puedes decir, sí, yo creo en Dios y es en el vacío. Entonces, eso es lo que se trabajó, ¿no? Y entonces, miren, perdón, las consideraciones de la Asociación Mundial de Psiquiatría, ¿no? Sobre la espiritualidad y religión en la salud mental. Las creencias y prácticas religiosas del paciente, así como su espiritualidad, serán un componente esencial del historial psiquiátrico. La estrategia para la religión y espiritualidad debe estar centrada en la del paciente, no en la del psiquiatra o del psicólogo. Muchas veces nosotros nos parametramos, ¿no? Y eso fue algo muy lindo que salió allá de varios grupos de psiquiatras que estaban ahí en el Congreso, de que muchas veces nosotros obviamos esa parte porque de pronto no creemos, de pronto creemos en otra cosa, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que respetar eso, porque eso ya hay mucha evidencia, ¿no es cierto? En el campo de la violencia. Por ejemplo, presentaron allí muchos trabajos epidemiológicos sobre, por ejemplo, cómo el tener una vida espiritual activa en jóvenes protege del suicidio. Y así muchas experiencias, ¿no? Entonces, nosotros no podemos mirar a la persona que tenemos delante o a la comunidad que tenemos delante con nuestra mirada, digamos, de creencia espiritual, de la espiritualidad nuestra, sino ver cómo eso que ellos creen, esa fe, está haciendo posible que la salud mental de ellos no se deteriore, ¿no? Dice, psiquiatras y psicólogos deben ser respetuosos y sensibles a la importancia que tiene la espiritualidad y la religión para las personas y voluntarios al formar una vocación para trabajar en el campo de la salud mental. ¿Sí? ¿Qué dice también? Que necesitamos mayor investigación. Yo fui la única en Perú de estos lados. Bueno, hubo Brasil y Perú. Pero éramos así, contaditos. No había más
más todos fuimos 34 países, ¿no? Y yo realmente gratamente sorprendida, ¿no? Entonces hay que hacer más investigación, ¿no? Sobre la religión, la espiritualidad y la psiquiatría, especialmente en sus aplicaciones clínicas, que incluye la diversidad de los antecedentes culturales y geográficos. Entonces, es muy, muy importante esto, ¿no? Dice, sin importar sus creencias personales, los profesionales de la salud mental deben estar dispuestos a trabajar con líderes de las comunidades de fe, capellanes, trabajadores pastorales y otros para apoyar el bienestar de los pacientes y de las comunidades, ¿no? Y deben motivar a sus colegas multidisciplinarios a hacer lo mismo. Entonces, qué importante es la parte espiritual. Nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Nosotros somos seres que sentimos, tenemos, ¿no?, nuestra parte de pensamiento, toda la parte psicológica, toda la parte biológica, pero también somos seres espirituales. También nos interesa saber qué va a pasar, o qué tenemos más allá. Entonces, yo creo que para nosotros el haber trabajado este tema es crucial, es muy importante. Yo le decía al psiquiatra encargado de este evento allá en Jerusalén, en el Congreso, que yo decía, ¿cómo se va a hacer? Porque, por lo menos en mi país, yo no sé si los psiquiatras, los psicólogos estamos preparados para esto. Me dijo, no te preocupes, no es solamente Perú, es toda América Latina que está muy en pañales en esto, pero bueno, es un reto compartir esta experiencia, ¿no es cierto?, con las personas que están, y seguir trabajando en eso, ¿no? Seguir teniendo esa sensibilidad cultural, ¿no? Yo recuerdo que en la Universidad de McGill eh, hubo un psiquiatra japonés que habló sobre la compasión que teníamos que tener todos los que trabajamos en salud mental con personas con trastornos de salud mental. Y este personaje decía eh, que ellos estaban trabajando con los psiquiatras en lo que es la compasión. Y definió la compasión como el hecho de ponerse en los zapatos del otro, para ser más sensibles, ¿no es cierto? Y entenderlo. Pero a mí me surgió la pregunta, ¿no? Porque todos sabemos aquí que cuando uno va a sacar una cita de salud mental, se la dan para 2, 3 meses, ¿cierto? Y eso es por todos lados. Yo le comentaba esto a este señor y le dije, ¿no? O sea, ¿esto es así? Bueno, sí, bueno, esto hay que cambiar, porque si la compasión es solamente ponerme los zapatos del otro cuando tengo a la persona enferma o la persona que necesita ayuda, eh, ¿y qué pasa con eso? Con esas personas que piden cita y que se la dan en 3 semanas. No sabemos. No sabemos si esa persona ha estado con una depresión aguda y que he visto un paciente así. Un paciente, una persona cercana a la familia de una hermana mía, que le dieron cita dentro de 2 semanas, y a la semana siguiente de haber estado en el hospital, le dijeron, vuelve en 2 semanas. No volvió. Se tiró del 4º piso en presencia de su madre. Fue terrible, terrible. Entonces, a veces, esa no es la compasión que queremos. La compasión es, me pongo en los zapatos del otro, pero yo lo que quiero es, o sea, yo le decía a este señor, a este psiquiatra, ¿no? Es la atención oportuna a la necesidad de la gente. Y por eso tenemos que armar muchos equipos, nos espera mucho trabajo, porque la depresión es lo que más se ve. Y producto del estrés prolongado. Y estamos en estrés, por favor, calmémonos, bajemos un poco el corre-corre, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a hacer, yo no, espero, no queremos estar en el numerador, queremos estar en el denominador, ¿no es cierto? El numerador es el número de casos con depresión. Esperemos no estar en el numerador, yo quiero estar en el denominador. Es un chiste epidemiológico.
no queremos estar, evitemos eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, eh, decirles que hay mucho por hacer, hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Eh, yo le comentaba a alguien, porque soy una persona que soy creyente, y yo me acordaba ese pasaje bíblico cuando Jesús dijo, volteó y dijo, dice las escrituras, ¿no? Que tuvo compasión de la gente porque estaba como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran. No, váyanse ustedes, váyanse. Y se quedó a suplir la necesidad. Esa es la compasión que tenemos que... La compasión no es el pobrecito, ay, que me da pena, no. Es yo soy sensible a esa necesidad, me pongo en los zapatos del otro, como decía este psiquiatra, pero yo atiendo a la necesidad. Entonces, organizarnos de manera tal el sistema para que podamos atender a las personas y a las comunidades, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, estos centros de salud comunitaria, ¿no? Que se están ya ampliando cada vez más, y eso es, creo, un buen punto, ¿no? Para todos nosotros. Finalmente, creo que ya tengo que parar. Les dejo con esto, porque tenemos que ir cambiando un poco, ¿no? Para poder desarrollar e innovar en este tema de salud mental y la salud psicológica. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso tenemos que hacer. Y eso tenemos que enseñarle a la gente, ¿no? Y convencernos nosotros mismos primero, porque si no estamos convencidos, si esto no forma parte de nuestra vida, no vamos a lograr mucho. Y lo otro que yo he visto en todo este trabajo de violencia, resiliencia, la falta de afecto. En casi todas las historias de las personas han tenido abandono, y los jóvenes sobre todo, esa carencia afectiva desde niños. Entonces, ¿cómo se traduce ese término que nosotros usamos de la... en ese momento no me viene a la memoria, la constancia emocional del objeto, que da seguridad, ¿no? Hay un pediatra argentino que dice que cuando uno nace es así, un chorrito de leche y un beso, un chorrito de leche y un beso. ¿En qué momento las mamás ahora se toman ese tiempo? Entonces tenemos niños solos, ¿no? Por eso les puse este otro mensaje, otro versículo, y dice, y sobre todo, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños están creciendo con una carencia afectiva muy, muy, muy grande, muy significativa. Y porque están solos, porque papá y mamá tienen que salir a trabajar, ¿no es cierto? Y entonces, ese es una de las tipos de violencia que más se da, el abandono, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca mucho por hacer, pero siempre, siempre yo, como especialista, como he trabajado mucho en epidemiología, a mí me costó mucho trabajo meterme en esto, porque imagínense dónde está la cita bibliográfica, o sea, método científico, pero funciona. Se los digo porque en algún otro momento podríamos compartir la investigación que se hizo, ¿no? Los detalles, que fue muy enriquecedor, pero los dejo con estos dos mensajes. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y sobre todo, revistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Muchas gracias, muy amables por su atención.